1920, Rusia se convirtió en el primer país en que las mujeres conquistaron el derecho al aborto como parte de las conquistas de la Revolución Socialista de 1917. El Estado obrero reconoció este derecho de las mujeres a no morir por abortos clandestinos. En 1965 se legalizó en Cuba. Las prácticas podrán ser realizadas en cualquier hospital público. Se incluyó oficialmente este derecho en el Código Penal en 1987, que aún hoy sigue vigente. En 1968 lo legalizó Inglaterra. En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia donde la argumentación se centraba en que el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar. En 1975 se legalizó en Francia, Suecia y China. En América Latina, en el 2007, Ciudad de México fue la primera en legalizarlo. En el 2012 lo legalizó Uruguay y en el 2018 comenzó el debate en Argentina. El aborto es penalizado en todos los casos. Se establece la primera excepción. Los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. Se establecen los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer con discapacidad. Durante el régimen de la autodenominada Revolución Libertadora Argentina, entra en vigencia el Decreto Ley número 17.567, caso de violación judicializado y con el consentimiento de un representante legal si la mujer fuera menor o incapacitada. En un contexto de democracia, las modificaciones del año 1968 son dejadas sin efecto a través de la sanción de la Ley número 20.509. Nuevamente, bajo un gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se sanciona el Decreto Ley número 21.338, que vuelve a incorporar las modificaciones realizadas en el Decreto Ley número 17.567, sancionado en 1968. Con el retorno a la democracia, el Congreso Nacional sanciona la Ley número 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921, donde se restablecen los casos de no punibilidad vigentes actualmente. La Corte Suprema se pronuncia con el fallo conocido como FAL sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean normales o insanas, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Solo es necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona. El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, agrega consideraciones en cuanto al concepto de salud, incorporando los aspectos físicos, psíquicos y sociales, y aclara que el peligro de la salud puede ser potencial. Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén, una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado. Amnistía presentó 120.000 firmas para reclamar por la libertad de Belén. Efectivamente, 120.000 firmas de personas en todo el mundo que se solidarizaron con la situación de Belén. Una mujer que se presenta en un hospital público con un aborto espontáneo termina privada de su libertad por 2 años en prisión preventiva, finalmente con una condena con serias irregularidades en la causa. Consideramos que la privación ilegítima de la libertad de Belén en este momento, ya con 2 dictámenes que hablan de una sentencia sin fundamentos y de un encarcelamiento preventivo sin fundamentos, genera una gran injusticia. Entonces, los 90 días hábiles que tiene la Corte para fallar en los recursos de casación que hemos planteado nos parecen excesivos. ¿Pero qué pasó esa noche que significó un antes y un después en la vida de Belén? Nombre que le pusieron a la joven para proteger su verdadera identidad.
Belén entró a la guardia de este hospital a las 3:50 del 21 de marzo de 2014, con dolor de panza, con cólicos. Pidió ir al baño una vez, volvió. Pidió ir al baño 2 veces y ya volvió con una hemorragia. La paciente consultó en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, con dolores abdominales. Entonces fue asistida, recibió un antiespasmódico, fue 2 o 3 veces al baño. Vuelve con ginecorragia, que es una pérdida de sangre por genitales. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó que Belén sea puesta en libertad. Lo hizo a través de un fallo conocido ayer por la tarde, que lleva la firma de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Pose. Esto ocurría ayer, cerca de las 20, luego de muchas horas de espera, ahí a las puertas del penal. De esta manera se concretaba la salida de la joven, junto a su abogada, junto a Soledad Deza. Comienza el debate en la Cámara de Diputados sobre la despenalización del aborto. Las sesiones se realizan en 4 comisiones: Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal. Soy Tom, soy un chico trans. Aborté a los 18 años en una clínica clandestina en Rosario. Estaba completamente asustado. Era un garage sucio, aislado. ¿Y si era uno más de los que tenía complicaciones? En la camilla me ataron las piernas. Me pincharon 2 veces con anestesia porque no me dormía. Lo único que me acuerdo es despertarme con un grito que me decía: ya está, ya te lo hice, tenés media hora para irte. Metí la mano entre mis piernas y sentí un pañal. Es tal la desinformación que hay, que la gente no entiende cómo es que pude haber quedado embarazado. Cómo es que una transmasculinidad pudo haber quedado embarazado. Es importante que sepan que existen otras identidades sexuales y de género, que género no es lo mismo que sexualidad. Que cuando dicen aborto legal para las mujeres, están excluyendo a chicos como yo. Por eso es importante pedir aborto legal, seguro y gratuito para todos los cuerpos gestantes. Una semana antes del 4 de abril de 1992, fui al consultorio privado de un médico conocido en ese momento por ser el jefe de obstetricia de un importantísimo hospital público. Separados por el escritorio hicimos los intercambios. Él me dio las recomendaciones y yo le di la plata. Una semana más tarde fui con mi mamá y mi hermana al departamento de Avenida Santa Fe y Ascuénaga, que ese mismo médico usaba para las intervenciones. Era un departamento interno totalmente oscuro. Nos sentamos a esperar en el living, en un sillón de 3 cuerpos, mi madre, mi hermana y yo. De la única puerta que estaba a la vista salió a los 20 minutos una chica de unos 15 años acompañada por su mamá. Al momento, una mujer de ambo color verde se asomó y dijo mi nombre. Me despedí de mi mamá y de mi hermana. He tenido muchas despedidas en mi vida. Esta no fue la peor y solo la recuerdo ahora mismo porque la experiencia volvió a mi emoción y a mi carne. Me prepararon en una habitación más parecida a un pasillo que al mismo tiempo contenía otra puerta que luego supe comunicaba con el quirófano. El quirófano era la cocina, amplísima, típica de esos edificios de categoría de Recoleta construidos en los años 50. Lo único que había en el espacio era una camilla ginecológica. El médico era muy amoroso, me dijo: esto va a ser muy rápido, quédate tranquila. Después me dormí. Aparecí tendida en otra camilla, en el mismo pasillo estrecho del inicio, con mi mamá y mi hermana sosteniéndome cada una mano. El médico se acercó, me dio un beso y me dijo que ya pasó. Yo quedé embarazada a los 23 años. Usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. ¡Anticonceptivo para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Aborto legal! Una vez más la discusión en torno al aborto salió a las calles. Es que este jueves en la tarde en la Plaza Independencia volvieron a alzarse diversas voces a favor de su despenalización. El movimiento de mujeres sigue más fuerte que nunca y esto lo demuestra. No empezó ni el mes de marzo y ya somos todas las que estamos y nos estamos preparando para hacer miles el 8 de marzo. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Aborto legal! ¡Aborto legal! ¡Aborto legal! ¡Ya! ¡Ya!
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Yo soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, soy docente en la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la doctora Débora Tájer. Soy parte de las consejerías La Hoguera, que trabajan con interrupción legal del embarazo y trabajan también con acompañamiento en situaciones de violencia de género. También formo parte de la red de psicólogos feministas, hago psicología clínica, capacitaciones, talleres, intervenciones institucionales, todo incorporando la perspectiva de género. Soy una psicóloga feminista y actualmente me estoy maestrando en género y políticas públicas en Flaxo. Lo que plantea es despenalizarlo, o sea, que no sea considerada la interrupción voluntaria del embarazo un delito. Pero aparte que sea legalizada, que se pueda hacer en cualquier lugar, tanto en los servicios de salud públicos como en los servicios de salud privados. Es muy amplio porque en realidad en Argentina el aborto es legal por 3 causales, que puede ser por discapacidad, por riesgo de vida, que implique la salud física o mental de la persona gestante, o por agresión sexual o violación. Si legalizamos de manera general, van a dejar de haber la imposibilidad, por ejemplo, de realizar la interrupción en un hospital público, porque más allá de que pueda haber objetores de conciencia, ¿sí?, que puede ser la decisión del profesional de la salud, que puede decidir no querer realizar la práctica, la intervención o asesorar, siempre tenemos que garantizar que haya alguna persona del cuerpo médico que garantice el asesoramiento, el acompañamiento y la interrupción, ¿no? Esto se debe garantizar en todos los hospitales. Esto en la actualidad no pasa, porque en realidad hay una decisión que tiene que ver con tutelar el cuerpo, la decisión, y no respetar la autonomía de la persona que está gestando en ese momento. Se apela a la objeción de conciencia y no se da otra alternativa. Hay mucho recelo con la administración de misoprostol, no hay mifepristona, no explican correctamente cómo realizar las interrupciones. Entonces lo que termina pasando es que quien puede pagar una interrupción legal la realiza, digamos, tiene otros costos que tienen que ver con la sanción social, el secreto, la clandestinidad, la soledad en la que se realiza la práctica, y en realidad los cuerpos que están en riesgo son los cuerpos de las personas gestantes pobres. No tienen la garantía de poder interrumpir ese embarazo de manera sana, sino que generalmente se hace en condiciones de salubridad que no son las correctas, sin los controles correctos, en las semanas no adecuadas. Entonces la interrupción voluntaria tiene que ver con garantizar, siempre y cuando estén dadas las condiciones físicas, garantizar la interrupción. En la actualidad la función que tienen es hacer un nexo en los vericuetos de los efectores de salud, esto de las, entre comillas, ¿no?, las trampitas que hay de cómo ingresar a un hospital, qué cuidados tenés que tener, qué decir, qué va a pasar en tu cuerpo, qué controles previos tenés que tener. Entonces, digamos, de alguna manera se garantiza desde las consejerías, que son generalmente están a cargo de movimientos feministas, están poniendo un parche al Estado. Ahí donde hay un hueco estatal, donde hay un vacío estatal y legal, son las consejeras, las consejerías, quienes están a cargo de emparchar eso y de hacer como este puente entre la persona gestante que decide interrumpir el embarazo y los efectores de salud. También las consejerías muchas veces consiguen las recetas, ¿sí?, porque hay médiques, en especial son médiques generalistas, quienes acompañan el trabajo de las consejerías, son quienes negocian con el Estado que haya distribución de misoprostol, por ejemplo, aseguran y garantizan por el municipio de San Martín que haya misoprostol en todas las salitas, que haya consejería o que haya espacio de salud sexual y reproductiva y no reproductiva en todos los lugares en los cuales están los efectores de salud. No solo en los hospitales polivalentes,
polivalentes de los municipios, sino también en las salitas que están en los barrios. Junto con esto, las consejeras, las consejerías acompañan el proceso, acompañan la decisión, desmitifican esta decisión, ¿no? Todos estos miedos, estas cuestiones que circulan alrededor, esta culpabilización, este mito que es el síndrome posaborto, todas estas cuestiones las desmitifican, ¿no? Acompañamos, empoderamos, generamos autonomía, respetamos la decisión, derribamos mitos. Básicamente nos encontramos para acompañar y para armar una red. La red sostiene, la red acompaña y sostiene. Hay varias cuestiones económicas y políticas, como dimensión política que tiene que ver con los manejos y mecanismos de poder. Hay cuestiones económicas, ¿sí? Hoy en día el misoprostol está alrededor de 5.000, 6.000 pesos, la caja, la interrupción por AMEU está alrededor de 20.000 pesos y la interrupción quirúrgica en un quirófano está alrededor de 50.000, 60.000 pesos. Entonces en realidad es un negocio que no quieren soltar, básicamente. Entonces por eso me refería a que los cuerpos que no importan son los cuerpos de aquellas personas que no pueden pagar esa interrupción. Después está la cuestión de objetores de conciencia que apelan a esto de la vida del niño por nacer, ¿no? Cuestiones más de la moral, cuestiones religiosas. Entonces ahí tenemos otras cuestiones que apelan a la decisión histórica, y acá sí me voy a referir no a personas con capacidad de gestar, sino a mujeres sobre todo, porque es sobre los cuerpos de los existenciarios femeninos donde recaen las decisiones de otras personas hablando por esos cuerpos, ¿no? Estos úteros están decididos por otras personas, que no es quien porta ese útero. Entonces, este discurso médico hegemónico que tutela también en la información que da, en el tratamiento que elige, en el modo de parir, también elige sobre estos cuerpos, muchas veces escondiendo información, también en el momento de decidir sobre una interrupción. Aun cuando hay un riesgo visible, cuando hay un riesgo explícito, aun cuando es explícitamente que la decisión de esta persona es interrumpir ese embarazo, aún ahí se apela a esta decisión y este manejo del poder. Los problemas que trae tiene que ver con realizar la práctica en secreto, en clandestinidad, mantenerlo en secreto y en silencio, lo que genera es un espacio de mucho desamparo, de falta de acompañamiento y de mucha soledad. Si no lo contamos, pensamos que nadie lo hizo, solo yo interrumpí un embarazo. Por un lado tiene que ver con esto, por el otro lado hay riesgos para la salud. Previo a la interrupción de un embarazo se tiene que saber de cuántas semanas está la persona para saber que esa interrupción sea viable. No puede ser una interrupción de más de 16 semanas, ¿sí? Hasta la semana 12 se puede realizar con misoprostol en la casa, y después de la semana 12 y hasta la semana 16 se tiene que realizar con un acompañamiento médico en un espacio en el cual estén dadas las condiciones por cualquier cosa que no sea la esperada, y poder, acompañar desde la medicina ese proceso. También se tiene que descartar que el embarazo no sea ectópico, porque realizar una interrupción con misoprostol sin haber descartado esto puede traer muchos riesgos, hasta puede ocasionar la muerte de la persona que está gestando. Otros riesgos son no usar adecuadamente las pastillas de misoprostol, realizarlo en condiciones de salubridad incorrectas, tomar alguna medicina que no es la adecuada, que ponen en riesgo la salud física, no tomar la cantidad correcta de misoprostol, no sacarle la pastilla de diclofenac que tienen adentro, caer en las manos de algunas personas que venden medicación diciendo que es misoprostol y en realidad no es. Muchas veces son grupos que están en contra de la interrupción del embarazo, que lo que hacen es captar a la persona para intentar convencerla de que no realice la interrupción, o algunas personas que lo hacen por negocio, que venden pastillas que son muchísimo más económicas, las venden como misoprostol y en realidad es otra cosa. Las interrupciones existen, por eso es un tema de salud pública y es a lo que hay que apuntar cuando realizamos discusiones, y no caer en esta trampa de la discusión de la moral o de las creencias. Pensarlo como una cuestión de salud pública que el Estado debe garantizar tiene que ver con reconocer que esta es una práctica que se realiza de manera habitual y que en realidad no podemos dejar que sigan muriendo personas por una práctica que se realiza habitualmente, y que podemos prevenir esas muertes.